Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, y vamos a ir cerrando la semanita con un mogollón de noticias bastante interesantes. Por una parte, ¿qué está pasando con ciertas exclusividades de PlayStation? Videojuegos del pasado que de repente se están empezando a lanzar en otras plataformas, no solo PC, sino en este caso Nintendo Switch, ni más ni menos. Voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible en este vídeo, como siempre. Y luego, aparte de eso, también tenemos que comentar ese proyecto de nueva plataforma, de nueva videoconsola para Xbox. Particularmente, ya sabéis que están buscando ese concepto híbrido y Jeff Grubb ha comentado acerca de ese asunto, compartiendo una información que previamente nuestro compañero de plataforma Éxtasis también había comentado por encima. Y más allá de todo eso, también tengo que comentaros novedades sobre un videojuego que seguramente muchos estáis dejando pasar desapercibido. Aparte, también tenemos que ir con la ultimísima hora sobre ciertos títulos que ya se han lanzado hace varios años y que de hecho siguen obteniendo novedades muy importantes, como es el caso de The Witcher 3, ni más ni menos. CD Projekt sigue trabajando una auténtica barbaridad, incluso con el paso del tiempo. Pero para comenzar, voy a dar los detalles sobre una cancelación reciente que ha sido muy sonada. Concretamente estamos hablando de Black Panther, videojuego basado en el universo Marvel, que en este caso estaba desarrollando Electronic Arts. Lo que pasa es que el videojuego, como bien sabéis, no ha llegado a buen puerto, pues el medio Bloomberg ha revelado cositas varias acerca de qué tal era este título y qué es lo que nos iba a ofrecer. Recordad que estamos hablando de una experiencia para un solo jugador. Alguno pues estaba emperrado en que este videojuego era una especie de multijugador o algo por el estilo, pero no, eso jamás se ha dicho que yo sepa. Era un videojuego para que jugaras en solitario y que tenía de hecho pues un mundo expansivo bastante interesante. Según han comentado, Wakanda, todo lo que es el entorno y demás, iba a ser un mundo apoteósicamente grande. Y bueno, pues más allá de eso, también os han comentado que este título iba a tener como una especie de sistema Nemesis, el sistema de Warner concretamente, pero iba a ser pues algo propio. Por supuesto, ese no lo pueden utilizar porque está patentado y de hecho se iba a notar como una especie de evolución respecto al conocido. Y en fin, pues más allá de eso, también nos comentaban que al principio tú podías hacer una selección de personaje, que según el personaje que eligieras, la historia y tus aliados iban a ir variando a lo largo de todo tu recorrido y que de hecho incluso pues tenías enemigos que por lore, voy a intentar no revelar por aquí por si acaso, que se transformaban en aliados tuyos para engañarte y ya confiaras en ellos o no era cosa tuya, pero todo tenía consecuencias. Era un sistema de consecuencias muy complejo. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues que el estudio, después de 4 años de preproducción, no había hecho absolutamente nada. En resumidas cuentas, se estaban rascando los huevos, no estaban trabajando en nada. Videojuego muy ambicioso, pero en el cual ni siquiera habían empezado la producción. Así que, por ende, dijeron, mira, no podemos seguir invirtiendo más dinero en algo que no va a llegar nunca y vete a saber cómo llega. Y esto es lo que pasa cuando dejas en manos de auténticos incompetentes el proyecto más grande que tenías entre manos. Pero en fin, veremos a ver qué es lo que pasa con los otros videojuegos de Marvel. Ahora vamos a cambiar a hablar de Sony PlayStation, que también tiene videojuegos de Marvel en su haber, pero van completamente por separado. No vamos a hablar de ellos, sino de estos títulos tan peculiares que en las últimas fechas o últimos tiempos se están anunciando de manera multiplataforma. Títulos que en el pasado pues solamente tenía PlayStation, eran licencias suyas. Este videojuego de golf, el Patapón y así con otros cuantos títulos. Claro, empiezan a anunciarse para PC y para Nintendo Switch y la gente está pensando, oye, esto significa que Sony poco a poco se está volviendo multiplataforma, lanzando muchos de sus clásicos en otros sistemas. Poco a poco todos sus videojuegos acabarán también en Nintendo Switch, el God of War y todo esto de lo que estamos hablando. A ver, vamos a ir punto por punto y dejando clara una cosa. Todos estos títulos, algunos pues el de golf este es como del año 97 o por ahí, luego los juegos de la PSP y demás. Esos títulos ahora, aunque la licencia original la sigue manteniendo Sony, son un desarrollo y una distribución de Bandai Namco.
y eso lo podéis leer en las letritas debajo. Sony sigue teniendo potestad sobre esas licencias, al fin y al cabo es el que lo llevaba originalmente, pero es como por ejemplo el caso de Death Stranding. En su momento Sony tenía esa licencia, la explotaba, para la segunda parte han firmado también exclusividad, pero el videojuego ya le pertenece a Kojima. Y así sucesivamente pues lo he ido moviendo a otras plataformas, a otros sistemas, ¿ok? Es decir, Sony ya no explota esa licencia, más allá, repito, de los acuerdos de exclusividad a los que haya llegado en un momento determinado. Y aquí de lo que hablamos son de licencias muertas. Sony PlayStation no está llevando estos videojuegos por iniciativa propia a otros sistemas. Sony estos videojuegos los tenía olvidados en un cajón. Lo que sucede es que ha llegado Bandai, ha tocado la puerta y ha dicho: oye, me gustaría explotar esto, podemos llegar a un acuerdo, desarrollamos una nueva versión de estos videojuegos, retocamos alguna cosita por aquí y por allá y lo llevamos a más sistemas. Eso es lo que está sucediendo, no busquen ustedes más lejos de ahí. Bien, dicho lo cual, Sony en algún momento va a hacer movimientos para volverse multiplataforma. Uno ya lo hizo, que es el de Lego Horizon. Algunos siguen diciendo: no, pero es que Lego Horizon es una cosa que depende de Lego, no de Sony. Mi fuente original es el director de PlayStation Studios, que dijo que ellos, no Lego, ellos llevaron el videojuego a Nintendo Switch porque les parecía que ahí podría tener alguna clase de triunfo, ¿no? Que ahí podía tener alguna clase de respuesta positiva en ventas. No lo tuvo, pero es una iniciativa que tomaron por ellos mismos. Lego no les invitó a nada. Lego ha cerrado exclusividades con otras plataformas y ahí se han quedado como exclusivas. Eso no tiene nada que ver. Lego no ha empujado que ese videojuego sea multiplataforma. Es una decisión de Sony, pero ya está. Es la única conocida. El resto siempre han sido porque les han empujado, porque han perdido la licencia o porque en este caso ya lo están llevando otras compañías. ¿Que en un futuro Sony pueda hacer estos movimientos? Pues sí, por lo que comenté hace unos vídeos, básicamente porque la industria del videojuego, básicamente, sobre todo en Occidente, se está volviendo en: quiero más dinero que antes, necesito más que el año pasado y más que el año siguiente, y así sin parar, o sea, el famoso crecimiento infinito. Pues por ende, en algún momento a Sony se le puede ir la pinza en ese sentido. ¿Tienen intención? No lo parece, porque hasta el videojuego de los monos en Metal Gear Solid lo han capado para Xbox, así que imaginaros sus intenciones. Cambiamos de tercio y vamos a hablar del videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla, un título que creo a la gente se le está olvidando y va a pasar muy desapercibido. Hell is Us, videojuego que está desarrollado por Nacon, en disposición para los usuarios de Xbox Series X y Series S, además de PlayStation 5 y PC, a partir del próximo 4 de septiembre. Es un título de acción-aventura en tercera persona con elementos RPG. No sé esto último qué tan lejos va a ir, seguramente tenga lo mítico de árbol de habilidades por aquí y por allá, pero cabe remarcar que es un videojuego donde tendrás exploración completamente libre y que también nos han dejado caer que no habrá prácticamente marcadores. Universo al estilo Elden Ring, Dark Souls, etcétera, etcétera. A lo que voy es básicamente que es un videojuego donde seguramente para orientarte tengas que fijarte en otras cosas y no te lo dan todo tan mascadito. Ya veremos si el sistema de combate y de juego no es relativamente similar. El punto es que nos han dicho varias cositas. Por ejemplo, habrá una demo completamente gratis del 2 al 16 de junio, aunque eso sí, será una demo concretamente para el PC. No estará disponible ni para Xbox ni para PlayStation, al menos de momento, al menos según lo que nos han dicho. Ojalá en un momento dado se animasen a lanzar esa demo para todo el mundo, para los usuarios de consola también, y así poder comprobar si el videojuego vale la pena o no. Porque es un título, como digo, bastante llamativo en varios aspectos, pero que sin embargo sigue estando un poco ahí en la fina línea de no me termina a mí de convencer o no sé muy bien a qué es lo que voy a jugar. Hay cosas de ese universo que nos recuerdan precisamente a Death Stranding, a nivel de ambientación me refiero, porque se trata de un mundo post-apocalíptico y todo el rollo, y también pues en donde te encuentras bastante solo, aunque tendrás que enfrentarte a criaturas por aquí y por allá, que ya nos explicarán un poco el lore de todas ellas. También se han comunicado las especificaciones para PC. Nos comentan que, por ejemplo, para jugar en recomendados necesitarás de una tarjeta Nvidia 2080 Ti
o por ejemplo la AMD RX 6750 XT. Mismamente, esos son un ejemplo para los recomendados. Si ya quieres jugar a más de 1080 y 60 FPS, pues tendrás que mirarte tener una gráfica 3080, 3090, 4090 o ya en el caso de AMD mirarte una 6900 o una 7900. Tienes que tirar a gamas bastante altas. El videojuego, eso sí, curiosamente va a ocupar 30 GB, pedirá 16 de RAM y más o menos pues el resto es un poco lo de siempre en el mundo del PC. Pero en fin, podéis consultar todo esto en la página oficial y también lo he compartido a través de las redes sociales. Ojalá que el videojuego salga bueno y que sea todo una revelación, porque desde luego se viene una segunda mitad de año muy buena. Igualmente con Nacon suelo tener bastante prudencia cada vez que anuncian un videojuego de estos, pero vamos a ver si puedo comentároslo por aquí. En fin, pasamos a hablar del futuro de Xbox en cuanto a videoconsolas. Ayer ya dejábamos caer un poco esa información de que la portátil, la suya propia, la que está diseñada por ellos, de momento está en pausa, sobre todo porque le quieren dar más espacio a mejorar su sistema operativo, Windows y demás para videojuegos, para que no consuma tantos recursos, para que sea algo cercano o tan óptimo, en este caso, como el sistema de Steam. Ok, vale. La última información, lo que nos deja caer, viene de parte de J-Groove, que básicamente viene a corroborar otra información dada por nuestro colega Éxtasis hace ya semanas aproximadamente, lo comentamos por aquí en el canal, y se dejaba caer que sí, que ese futuro híbrido de videoconsolas Xbox, PC, consola, está sucediendo. Además, J-Groove comenta que la integración de otras stores de tipo Steam, Epic y compañía sería una integración nativa, no sería una chapucilla, como quien dice, no, sino que habría aplicaciones específicas y aprobadas por Microsoft en ese sentido. O sea, no tendrías que trastear o hacer cosas extrañas, como por ejemplo cuando te compras un Steam Deck. Mismamente, cuando te compras eso, si tú quieres poner Game Pass y quieres poner otras cosas, tienes que trastear demasiado. No hay algo nativo que se mueva ahí dentro de ese sistema, de esa videoconsola, ¿no? De ese PC consolidado. Pues en este caso sí, Microsoft parece que quiere una integración tal cual, que se note que eso sea parte del sistema. Y la verdad que a mí me hacen un rey. Yo con este tipo de informaciones la verdad que me subo por las paredes diciendo, hostia, mira, pues puede ser interesante. Sigo teniendo ciertas dudas. Es decir, ¿esto va a ser un PC como tal? Me refiero a esta videoconsola teniendo soporte nativo de Steam y eso, entiendo que será algo más customizado, que no será literalmente un PC, que una torre de estas que puedes modificar en cualquier momento así sin ninguna clase de problema, no, entiendo que será en cierto modo sistema cerrado, aunque estará basado en Windows. No que te vayas a encontrar un fondo de escritorio Windows, que en principio sería lo principal a solventar, que no pase lo que sucede en Asus mismamente con sus videoconsolas, que básicamente te encuentras el Windows 11 de fondo y con un lanzador y dices, a ver, te hace el apaño, pero no es lo más óptimo del mundo. Tiene que parecer una videoconsola y en cierto modo tiene que ser accesible y dar esa famosa experiencia de salón. Pero repito, según he comentado J-Groove, las aplicaciones y todo eso serían nativas. Sería un trabajo para que se moviera de una manera natural. Mola. Brevemente también quiero hablaros de Splinter Cell. Sí, el videojuego de Ubisoft, una licencia que quizá se ha quedado demasiado olvidada en el tiempo, para mi gusto bastante olvidada, porque en este caso creo que es un videojuego y una franquicia con un carisma brutal y que de hecho se tiene que seguir explotando. Pues bueno, según sabemos, hay un desarrollo en camino para un reboot o remake, cada uno que lo vea como le dé la gana. Splinter Cell está regresando y esto es información oficial. Pero en las últimas horas Tom Henderson, del medio Insider Gaming, ha dejado caer que el videojuego ya luce muy bien, que el videojuego está más avanzado de lo que la gente se está pensando y que de hecho espera que lo veamos tan pronto como sea posible. No deja caer que vaya a ser en uno de los eventos que vienen dentro de poquito, pero que el videojuego no está tan lejos como parece. Veremos a ver en términos de ambiciones cómo va la cosa, pero ojalá regrese por todo lo alto, que es lo mínimo que se merece. Y también quiero comentaros que el regreso de The Witcher está yendo por todo lo alto. Hay varios videojuegos en desarrollo y además su tercera entrega
han comunicado que este mismo año va a recibir una actualización que muchos estabais esperando, soporte oficial para mods en videoconsolas, concretamente, eso sí, Xbox y PlayStation, de la generación actual me refiero, no en la pasada. No se menciona Nintendo Switch, porque entiendo que eso es una versión como muy propia, muy específica que hicieron para esa videoconsola, y darle soporte para mods ahí requeriría un trabajo aparte. Pero, desde luego, si algo le gusta a este estudio, es trabajar. Porque 10 años después, traer más contenido, mejorar un videojuego que ya de por sí es referente y que ha vendido muchísimo, desde luego es de agradecer, y esta gente se está ganando el cielo pese a toda la polémica que hubo con el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Ahí están a lo grande actualizándotelo todo. Los que empiezan a estar en un momento muy delicado son los amigos de Respawn, que actualmente están trabajando en un videojuego de Star Wars Jedi Survivor, aunque en este caso todavía no conocemos su nombre. Parece ser que la moral está por los suelos. Según han comentado algunos ex empleados, porque ya han quedado muy poquitos, ahora mismo el estudio está pasando por unos niveles de incertidumbre que dan miedo. Básicamente, pues eso, quedan los que están trabajando en Star Wars y en las actualizaciones de Apex Legends. Por lo demás, lo que hemos comentado al principio, la cancelación de Black Panther, así como otros proyectos que no habían sido anunciados pero que también se han cancelado, y un mogollón de despidos, tienen un poco el estudio en la cuerda floja. Veremos a ver qué es lo que sucede detrás del lanzamiento de ese Star Wars, si la cosa se queda ahí y chapan el estudio o si siguen para adelante. Porque yo desde luego de estas empresas no me fío absolutamente nada. ¿Qué queréis que os diga? La industria está dando mucho asquete. En cambio hay otros a los que les sale bien absolutamente todo. Elden Ring Nightring resulta que ya ha vendido 2 millones de copias en su primer día de lanzamiento. Esto ni siquiera se habían pasado 24 horas desde que el videojuego estaba disponible. Esto lo sacaron como a las 12-15 horas aproximadamente. 2 millones de copias. No está en los números del videojuego original, pero sí que es cierto que, siendo un videojuego entre comillas random, está vendiendo una barbaridad y sigue teniendo muy buenos números en Steam. Ya veremos durante el fin de semana qué tal rula la cosa. Si veo que el tema baja un poquito, pues seguramente es que el videojuego tampoco de para largos plazos, y además que las reseñas de comunidad no están siendo las más positivas del mundo. Pero en fin, si tenéis experiencia con este videojuego, me gustaría que eso y todo lo demás me lo dejaseis en la caja de comentarios. Y como siempre, quiero invitaros a que paséis un buen fin de semana y a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.